Hola, buenas tardes. Sofía, Juan Pablo, Virginia, tres valientes. ¿Cómo van? ¿Bien? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Usted? Bueno, bien. El viernes pasado me conecté y no entendía nada que había pasado. Estaban con unas jornadas, después me dijeron. Sí. Bueno, Profe, ¿con usted qué unidades vamos a trabajar? ¿O qué unidad vamos a trabajar? deberíamos las 7. Ah, ok, ok, perfecto. Porque ayer hubo una confusión entre la 11 y la 9, pero listo, listo. Sí, pobre Loni me llamó. Lo que pasa es que el doctor Jiménez nos dijo las que tuvimos el cuatrimestre pasado. El cuatrimestre pasado, Loni creo que había tenido la 11 y yo había tenido la 7, pero me parece que Eduardo arrancó por la 11, una confusión así creo que Sí, fue, ¿no? exacto. Pobre Loni fue con la clase y Loni le decimos a Leonardo Palacio. Pero bueno, esa confusión. No sé cuántos están cursando actualmente, no miré el recuperatorio después cuántos quedaron, pero me parece que pocos de recuperatorio, ¿no? Sí, Sí, me tenemos parece que poco. digamos bastante poco. Sí, sí, sé que quedaron pocos. Este, Pero bueno, nada, se venía con una dinámica, me parece a mí muy difícil de evaluar, el multiple choice, que se utilizó por la virtualidad, no es una buena herramienta para una materia como derechos humanos, puede ser para otras, pero no para esta. Y bueno, cuando se pasó al examen presencial, se notó, digamos, esa es la realidad. Pero bueno, miren, nosotros tenemos módulo 7. El módulo 7 arranca con libertad de cultos, libertad de creencias y continúa con libertad de pensamiento y expresión. Vamos a ver hasta ahí, hasta dónde llegamos con respecto a esos dos temas. Eh, y me dijeron que el examen es el 25. No sé si ustedes ya les dijeron. Sí, me parece que sí. Lo que pasa Bien. es que creo que se interpone con penal y no sé qué estaban viendo, si la cambiaban o qué. Bueno, eso arréglenlo, digamos. El que maneja eso es directamente Eduardo, así que después él nos informará. Si lo modifica, no pasa nada. Bueno, como perdimos la clase del viernes pasado, vamos a tratar de comprimirlo un poquito más a esta, a ver si en caso que quedara para el 25, no sé qué va a pasar, nos queda solamente esta clase, y si no me equivoco, la del viernes que viene irá otra. No, menos. A ver, vamos a ver el calendario. Estamos viernes 5. Viernes 12, está bien lo que estaba diciendo yo. Viernes 19. 2 clases más nos quedan aparte de esta. Bueno, entonces, módulo 7, ¿sí? Libertad de culto o de creencia. Ahí ustedes saben que nosotros tenemos un artículo, digamos, a veces suma Ivana. Ustedes saben que nosotros tenemos un artículo clásico que viene de la Constitución de 1853, que es una constitución pensada desde una libertad de cultos, es decir, es una constitución pensada con el objetivo de permitir que en una sociedad que ya estaba predispuesta para la inmigración, ya había tenido los primeros inmigrantes del protestantismo inglés, había hay una corriente también de la península ibérica de judíos y de musulmanes que habían también inmigrado incluso en el momento de la Revolución y posterior a la Revolución. Entonces, digo, una sociedad que empieza a ver que para que esa condición de la inmigración se suscite y se amplifique, era necesario garantizar una libertad de culto. Entonces, inteligentemente, nuestra Constitución de 1853 lo deja plasmado en el artículo 14. ¿Sí? Y es precisamente que permite esta posibilidad del artículo 14 de los derechos civiles, que habla de profesar libremente el culto. ¿No?
Lo dice a la par que, y esto, digamos, la Corte lo ha dicho reiteradas oportunidades, se ha cansado de decirlo en todas sus conformaciones, porque también lo decía el constituyente de 1853, que esa libertad de culto no se contradice con el artículo 2 de nuestra Constitución, que habla de que sostiene el culto católico. Bien, esto está muy dicho ya, pero alguna vez ves un trasnochado o una trasnochada que en televisión dice, no, porque la Constitución dice, claro, cualquiera lee cualquier cosa e interpreta lo que le conviene, pero está muy resuelto, tanto por los constituyentes. Iván, a mí me pasa lo mismo con el gato, así no te das ningún problema. Me fascina la pantalla. Entonces, está muy resuelto porque el constituyente del 53 lo dijo, y está muy resuelto porque la Corte lo dijo en todas sus integraciones, que la palabra sostener implicaba el aporte económico a la Iglesia Católica por ser la iglesia mayoritaria de la República Argentina, pero que no implicaba ese sostenimiento, la anulación o coartar la posibilidad de expansión de otras religiones que no sean la católica. Bien, entonces eso está muy claro y por eso el artículo 20 dice, el artículo 14 dice lo que dice y se interpreta de la forma que tiene que interpretarse. Y es más, para reforzar en el artículo, lo dicho en el artículo 14, el artículo 20, que habla de la inmigración, precisamente habla de que ejerzan libremente su culto los extranjeros. Cuando habla del derecho de los extranjeros, ¿no? Que tienen derecho de ejercer profesión y de ejercer libremente su culto, lo dice específicamente. Bueno, es por esta connotación que hay que remarcar. Entonces, el momento histórico, la voluntad del constituyente del 53 y la coherencia de lo que dice la Constitución y cómo debe ser interpretada la misma. Entonces, esa libertad de profesar libremente el culto, hay que también decirlo, y es muy importante, es la libertad de no profesar el culto. Es decir, las libertades son positivas y negativas. Si yo tengo la libertad de hacer tal cosa, ¿no? Como cuando vean ustedes el derecho a asociarte, o cuando vean ustedes el derecho a afiliarte a un gremio. Yo tengo derecho a hacerlo, tengo derecho a no hacerlo, porque si no, no es un derecho, es una obligación. ¿Se comprende? Si yo tengo el derecho, si no tengo el derecho a asociarme a un sindicato, si no puedo no asociarme, entonces estoy obligado a asociarme a un sindicato, que no es lo mismo que un derecho, es un deber. Pero como es un derecho, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Entonces con la religión pasa lo mismo. Puedo profesar un culto, puedo no profesar ninguno. Y es parte de la libertad de culto. Bien. Y eso, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un artículo que se explaya, porque obviamente son 100 años después que el artículo va a ser redactado, y habla precisamente ya de la libertad de culto, pero también habla de la libertad de conciencia y de religión, ¿no? La Convención Americana, un saltito más. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Que veremos que la Convención Americana empieza a hablar de las creencias, donde es interesante la introducción de la libertad de conciencia, porque también le da un carácter filosófico a la cuestión. Es decir, mi libertad de conciencia puede no estar atada a una religión determinada. ¿Sí? Pero esa libertad de conciencia puede regirme, por ejemplo, a que no tenga ninguna religión. Entonces, hay una amplitud ahí que también es propio del saber del tiempo, ¿no? 1969, cuando se redacta la Convención Americana. Entonces, por eso habla de religión o creencias. Conservar la libertad de religión o creencias, profesar una religión o una creencia determinada, ¿sí? Y que nadie puede estar restringido a, o menoscabado en su libertad de creencia o de religión. ¿Sí? Y esas libertades solamente tienen una restricción, que son las restricciones que establezca la ley. Esta es otra cosa importante. Es decir, es restrictiva la restricción. La restricción debe estar previamente establecida por ley, no a criterio de quien interpreta. ¿Bien?
y tiene que estar restringida por ley, pero no en sentido amplio, generoso de la posibilidad de restricción, sino que tiene que estar restringido por ley para garantizar la seguridad, la salud o la moral. Tiene que tener un fundamento porque esa ley restringe. ¿Bien? Y además, dice el artículo 12 del Pacto San José de Costa Rica, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que los padres y los tutores tienen derechos a que sus hijos o pupilos reciban una educación religiosa o moral de acuerdo a sus convicciones. Este detalle de educación religiosa o moral de acuerdo a sus convicciones del artículo 12 es un detalle de mucha actualidad para la República Argentina, ¿sí? Porque ha tenido un punto de discusión muy interesante en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene muy poquito tiempo, tiene 2 años y pico, que es el fallo Castillo y otros, contra provincia de Salta. Es un fallo muy importante, lamentablemente no tuvo la trascendencia comunicacional, mediática que debiera tener, porque si bien los medios levantaron, digamos, la información, era un hecho de mucha trascendencia lo que venía ocurriendo en la provincia de Salta, lamentablemente, y que la Corte haya puesto como nadie dudaba, digamos, que iba a terminar ocurriendo, porque la verdad que era una vulneración a los derechos de la libertad de culto muy manifiesta, que la Corte tenía que encauzar. Encauzar un fallo que, quiero decir, venía del Tribunal Supremo de Salta, lamentablemente con un retroceso en términos de derecho muy importante, en base a ese fallo de la Corte Suprema de la provincia de Salta, ¿no? Bueno, por suerte la Corte de la Nación, con su integración de 5 jueces, saben ustedes que ya pasó a jubilación Hayton de Nolasco, así que tenemos una Corte bien de hace 200 años, hombres, blancos, una Corte muy moderna. Nos quedó de cuatro señores. Veremos ahora, esperemos que haya una imposición de cupo femenino, digamos, mínimamente en la próxima selección, que no tengo duda que va a ser así. Entonces, esa Corte del 2019, en ese fallo Castillo, ¿qué es lo que tenía que resolver? La Constitución de la provincia de Salta, esto es importante porque se trató en lo comunicacional, se trató de ensuciar un poquito, digamos, la forma de comunicarlo. La Constitución de Salta dice casi algo muy parecido a lo que dice el artículo 12 con respecto a la libertad de culto. ¿Bien? Y esto de que los padres o tutores pueden elegir la enseñanza religiosa y moral que tienen que recibir sus hijos o sus tutoriados. La Constitución de Salta dice algo muy parecido, entonces es difícil que uno pudiera decir es inconstitucional la Constitución de Salta porque dice lo que dice la Convención Americana, porque nadie se le ocurre pensar que algo de la Convención Americana viola los derechos humanos. ¿Bien? Entonces, no era el problema la Constitución de Salta. ¿Cuál era el problema? El problema es cómo se reglamentó ese derecho. Ahí estaba el problema. Entonces, ¿cómo se reglamentó ese derecho? Bueno, se reglamentó en que esa enseñanza religiosa iba a ser dada en las escuelas públicas, en el horario de clase y dentro del marco de la currícula obligatoria de la enseñanza de la escuela. ¿Y cómo se amparaba el sistema educativo salteño diciendo, no, pero nosotros no violamos los derechos a los otros cultos? ¿Cómo se amparaba? ¿Qué argumentaba para decir que pese a eso no violentaba? Permitía, mejor dicho, hacía circular una planilla por una resolución interna del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, donde los padres y las madres podían expresar que sus hijos qué religión profesaban o que no profesaban ninguna. Entonces, ¿qué decía el sistema educativo salteño? Que es lo que termina diciendo un poco la Corte de Salta, de la provincia de Salta. Dice, bueno, ¿vieron? Nosotros no violentamos el derecho a libertad de culto, porque
Si alguien nos dice que profesa otro culto, bueno, veremos de generar una formación por ese otro culto. Y si alguien nos dice que no profesa ninguno, bueno, entonces no lo obligamos a participar. Pero ¿qué demostraron los padres y las madres que hicieron el amparo? Demostraron que sus hijos eran apartados y por ejemplo, se los hacía ir a la sala de profesores, mientras que todos sus restos compañeros se quedaban en la cursada, que las clases se daban dentro del horario, que muchos padres y madres, para que sus hijos no se vean segregados, decían que aceptaban la educación religiosa católica para que no los hagan salir del curso. Y también muchos pudieron demostrar que, pese a manifestar que querían una formación religiosa, pero que no sea la católica, esa formación no terminaba ocurriendo y los chicos terminaban siendo apartados del curso cuando se daba catequesis. Y que además el plan de estudio era un plan de estudio aprobado por la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué dice nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación? Primero dice, no está mal que se vea religión en el plan de estudios, pero la religión que se puede ver en el plan de estudios tiene que ser desde una mirada filosófica, historiográfica, pero no dogmática. Yo tengo que dar religión permitiendo que el alumno o la alumna tenga una conciencia crítica sobre lo que está viendo. Es decir, la clase de religión tiene que estar dado objetivadamente para que el alumno o la alumna pueda, a partir de ahí, hacer un pensamiento, una reflexión que le permita, primero, interiorizarse de la formación religiosa de cada uno de los cultos, de los distintos cultos, el proceso histórico, el rol que tuvieron las instituciones religiosas, etc., pero no desde un lugar dogmático de que esto es así, porque sea una cuestión de fe que se enseña en la escuela pública. Entonces la Corte dice, dado de esa forma, es inconstitucional. Y la Corte va a decir, y que una persona tenga que expresar cuál es la religión que profesa, es discriminatorio. Porque precisamente nuestra Constitución creó la protección del habeas data, que ustedes van a ver con los profes cuando ven garantías. Y la ley de habeas data, si hay algo que prohíbe, sí, ¿qué querías preguntar, Sofía? ¿No? Y la ley de habeas data, si hay algo que prohíbe, es obligarle a una persona a expresar cuál es su creencia o su marco religioso. Si hay algo que prohíbe es precisamente que una persona se vea obligada a expresar, porque es un dato de la privacidad de cada uno. Y la Constitución protege la privacidad de las personas. Y si las personas no tienen que estar puestas en la responsabilidad de dar respuesta, ¿se comprende? La pregunta no es si está mal decir A o B. La pregunta es forzarlo a decir A o B. Vos no lo podés obligar, ponerlo en una disyuntiva, a que te den una respuesta si practican un culto o el otro. Entre otras cosas que vos no le podés preguntar a una persona. Vos no le podés preguntar a una persona si está afiliada a un sindicato. O no le podés preguntar si está, digo, en un formulario, ¿se entiende? No le podés preguntar cuál es su creencia política. Porque eso no puede indicar nada para que vos tomes una definición, no sé, contratarlo para un trabajo o ser docente. ¿Bien? Entonces, la Corte ahí va a decir que lo inconstitucional no es la Constitución de la provincia de Salta, sino es la reglamentación de lo que decía esa Constitución. El fallo, la verdad, que es re interesante, ¿eh? Y no es para nada extenso, fácil de llevar. Profe, en teoría general del derecho, me acuerdo que hicimos un trabajo práctico y nos lo hicieron leer. Genial, me parece fabuloso, porque la verdad que es fácil y plantea... Es cierto que no es conocido, a mí me llamó muchísimo la atención, porque Claro. no podía creer lo que leía. Pero es que es increíble que no sea conocido, porque la verdad que es un hecho de mucha trascendencia en términos de protección de derechos, de protección de la privacidad. Y tan reciente. Y aparte tan reciente, y aparte que en la provincia de Salta
el primer juicio es del 2000, si no me equivoco, 2008. O sea, estuvieron 10 años batallándola judicialmente. ¿Se entiende? Digamos, discutiendo esta situación. Los chicos yendo a la escuela, o sea, hubo chicos que se recibieron pasando por la situación de haber tenido que aceptar, para que no lo saquen del curso, una religión que no profesaban, o que sus padres profesaban otra religión. El chiquito sentado ahí. O sea, siglo XXI, es una cosa realmente increíble. Por eso me parece que no se le ha tomado la trascendencia que tuvo esa resolución y la protección al derecho a la privacidad, que a mí me parece muy relevante. ¿Bien? Muy relevante. Nosotros tenemos empresas en nuestra ciudad que cuando van a contratar a una persona le hacen llenar una planilla y le preguntan qué pensamientos políticos tiene. Es una cosa de loco. Y lo naturalizan como que yo soy el que lo voy a contratar, entonces yo le puedo preguntar a ver si es de tal o de cual. O si está afiliado a un sindicato, o si estuvo afiliado a un sindicato. Una cosa, pero vulneratoria de derechos de los más esenciales y elementales. Bueno, el fallo Castillo lo pone un poco en sintonía a eso. Y que que el derecho de aprender tiene que estar, en todo caso, cubierto a partir de la objetividad y la neutralidad de los contenidos religiosos que la escuela pública tiene que dar en el horario de la escuela pública. ¿Sí? Porque toda esta discusión está porque está dado en el horario de la escuela pública, no que había un contraturno y que después los chicos volvían a la hora que querían a la escuela. Bien, bueno, eso con respecto al fallo Castillo, que me pareció interesante, y también comentarles que esa última parte de la Convención Americana, que hace referencia al derecho de los padres o de los tutores, además del enmarcado que nuestra Corte bien hizo con respecto al fallo Castillo, sí decirles que ese derecho de los padres o de los tutores tampoco debe, esto no hay fallo, pero tampoco puede poner en situación de riesgo a la salud de sus hijos o de sus tutoriados. ¿Y cuándo hablo de riesgo a la salud? Porque yo considero que va en contra de mis convicciones religiosas. Tiene que ver con la educación sexual integral, la ESI. Que cada tanto aparece una cosa ahí de mucho rechazo, ¿no? Y se dicen mentiras, grotescas, como diciendo, no, mostrarle las desnudeces a un chiquito del jardín de infantes, eso no ocurre. En ningún momento la ESI plantea eso, ¿no? Pero que tiene que ver con una cuestión de salud sexual y reproductiva, y es una cuestión de salud. Entonces, digo, ese derecho de los padres y los tutores a que sus hijos reciban una educación religiosa, lo que no puede ser es un derecho que se contraponga con los derechos a la salud, y la educación sexual es un derecho a la salud, por eso es educación sexual, salud reproductiva, de sus hijos o de sus tutoriados. Entonces, esa aclaración vale. Bien, por eso es que yo tengo una concepción religiosa y no quiero que le enseñen. No, no, no. Usted tiene una concepción religiosa, pero estamos hablando de salud, de educar para la salud. Y esa educación para la salud, con contenidos acordes a la edad de las personas que lo van a recibir, tienen que ser brindados. Por eso la ley nacional, hubo varios intentos, nunca jamás se la declaró inconstitucional. La ley de educación sexual integral me refiero. ¿Bien? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cuál es el fundamento de este derecho de los padres y tutores a la educación religiosa, digamos? Claro, bueno, es, digamos, interpretado positivamente como lo interpretó la Corte en el fallo Castillo. Es decir, que no les enseñen una religión distinta a la que yo profeso. ¿Bien? Esa es la parte positiva. ¿Cuál es la faceta negativa? Cuando se lo ha querido argumentar como una forma para que no reciban educación sexual integral en base a sus convicciones religiosas. ¿Entiende? ¿Se comprendió eso?
Sí, pero yo preguntaba como lo que explicó anteriormente, eso lo entendí. O sea, no sé, como capaz no sé cómo expresarme, o sea, ¿Por qué ¿qué existe sería un esa parte del artículo, decís? No, ¿Por o qué sea, claro, sí, ¿por qué existe? O sea, ¿por qué se le da ese Y peso? porque es la posibilidad de los padres de Castillo creo que era Karina Castillo y varios padres más y otros, de haber hecho el amparo, por ejemplo. Porque ¿qué dice Castillo Karina? A mí el artículo 12 de la Convención me permite que reciba la educación religiosa que yo quiero. Y ustedes le están dando otra. ¿Me entendés? Que no es la que yo quiero. Claro, ahí entendí, sí. Bien. Porque si no parecería como que, no sé cómo decirlo, como que coacciona la libertad que puede tener el niño, pero ahí lo entendí. Sí, sí. Bueno, por eso es importante que cuando hay intereses de niños, intereses de derechos subjetivos de estas características, el Poder Judicial tiene una figura que es el asesor. El asesor, que se llama históricamente de menores e incapaces, se introduce en el proceso. Porque en algún punto lo que hay que ver es si no hay una colusión de derechos entre los derechos de los padres y los de los menores. Entonces aparece el asesor a veces se extralimita, en más de una oportunidad, pero ¿cuál sería la función del asesor? El asesor entra, mira, le dice al juez, no, la verdad que no hay una colusión entre lo que los padres quieren y los niños y niñas, sus derechos están en discusión. No hay una confrontación. Como hay una confrontación, me retiro. Eso debería ser el rol. A veces el asesor se mete un poquito más y no hay colusión y se mete queriendo representar a los niños mejor que a los padres, lo cual está mal, es un problema. ¿Sí? Porque el derecho a la patria potestad y lo que más le puede convenir a esos niños y niñas, si no hay una confrontación de intereses, son los padres los que tienen que resolver. Pero bueno, una cuestión aparte. Entonces, esa última parte del artículo 12. Y otra cuestión que me parece interesante no dejar pasar es que en la Argentina hubo un proyecto que perdió el Estado parlamentario, pero me permite introducir una mirada también, que fue un proyecto que se conoció en el 2017, lo introduce el oficialismo en aquel momento del gobierno en el 2017, que se llamó de libertad religiosa. Claro, yo te digo, no voy a meter un proyecto por la generación de empleo y la generación de nuevas empresas, y todos me ponen dedito para arriba. ¿Quién puede estar en contra de que el proyecto que se llama por la generación de empleo y de nuevas empresas? Ahora, si la generación de empleo y de nuevas empresas, desde mi mirada, es sacar el derecho a la indemnización, anular el aguinaldo, claro, después que leo el título, lo miro adentro, y viene Frankenstein, Drácula, y el petiso orejudo, todos entremos. ¿Bien? Entonces, libertad religiosa, claro, el nombre, digamos, es sensacional. El punto es que dice adentro el proyecto. Bueno, y el proyecto tenía discusiones importantes, ¿sí? Como está sobrevolando el tema todavía, a mí me parece interesante mencionarlo. Hablar de libertad religiosa, pero que la redacción de ese proyecto, en definitiva, se plantee como una redacción que fortalece de alguna forma una mirada más dogmática de la sociedad, que anule en cierta forma un avance de derechos que se vienen generando. Entonces, yo hablo de libertad religiosa, pero le doy la objeción de conciencia a las instituciones para impedir la práctica de una maniobra abortiva que la ley prevé. Entonces parezco que soy muy de avanzada en cuanto a derechos porque le pongo libertad religiosa al nombre, pero termino siendo de lo más conservador y retrógrado porque termino generando una objeción de conciencia para que en determinado hospital, en determinada iglesia, en determinada clínica, no se pueda hacer una práctica de aborto que la ley prevé. ¿Se entiende? Entonces, eso pasa, digamos, en el proyecto. ¿Sí? Otras cuestiones será que claramente es un proyecto que fortalece en mayor medida a las religiones
digamos, más arraigadas en nuestra sociedad, ¿sí? En disvalor a las religiones, si se quiere, más pequeñas o menos conocidas de nuestra comunidad. Otra cuestión que plantea con este concepto de libertad religiosa es que abre la puerta a discutir si los docentes pueden abstenerse de dar educación sexual integral en las escuelas, ¿sí? Es decir, era un proyecto de ley que, planteado con un título que hace abrazar a una idea de más derechos, en realidad nos plantea un retroceso en la posibilidad de garantizar derechos. Lo cual pasa bastante, ¿no? Digamos, hay digamos, una onda en la modernidad que lo libertario termina siendo muy retrógrado en términos de derecho, ¿no? Bajo el concepto de la libertad, lo cual parecería un contrasentido. Pero aparece, digamos, esta idea de libertad, 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 pero que las mujeres no puedan proceder al aborto. Libertad, 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 pero que un docente pueda decir: yo no enseño educación sexual integral, que es una cosa del siglo XXI, digamos. Entonces, esta idea de tratar de, por la libertad, retroceder en términos de garantías, ¿sí? Y de avance de políticas protectorias de los derechos humanos. Y de la mano de esto que yo les decía de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es precisamente la posibilidad de que una persona se considere objetor de conciencia. ¿Qué significa que soy un objetor de conciencia? Soy una persona que, por mi marco de creencias o religiosas, ¿sí?, me opongo a cumplir con determinado mandato legal. ¿Por qué? Porque va en contra de mis íntimas convicciones. Esto tiene que ser muy restringido. Esto no puede ser un abanico de yo, digo, lo pongo en términos obscenos para que se entienda. Yo no quiero dar clases a judíos porque yo soy católico ferviente, ¿no? Va en mi marco de creencia porque esa persona no cree en Cristo. Yo no le quiero dar, no quiero dar la teoría de la evolución, no quiero enseñar la aparición del ser humano en el centro de África, la migración a Oriente, pasar al continente europeo, después pasar a... No quiero enseñar todo eso porque va en contra de Adán y Eva. ¿Se comprende? Entonces, no puede ser una cosa del objetor de conciencia con una arbitrariedad, con una amplificación que nos lleve a situaciones donde esa persona, a través de procurar clausurar el avance de determinadas cuestiones que tienen que ver con la formación, la educación, el derecho al acceso a la educación, en todo caso la educación sexual, etc., permita bloquear a través de la objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia, la Corte de nuestro país la ha receptado en un caso muy puntual, que fue un caso de la época en la cual en la Argentina se cumplía el servicio militar obligatorio. Y es el caso Portillo, década del 80. Que es cuando aparece la figura de la objeción de conciencia, que aparece primero en Estados Unidos, en Europa continental, y llega a nuestros márgenes. ¿Sí? Fundamentalmente, el concepto de objeción de conciencia aparece con el uso de armas de fuego. Si ustedes me preguntan, ¿un objetor de conciencia puede ser para todo, para todo? No, no puede ser para todo. ¿Dónde nace? Nace con el uso del arma de fuego. Hace muy pocos años hicieron una película norteamericana de un caso real, de un caso de la Segunda Guerra Mundial, de un objetor de conciencia. Bueno, ¿cuál es el concepto del objetor de conciencia? En el caso del uso de arma de fuego, mi convicción religiosa me impide instruirme para quitarle la vida a otra persona. Caso Portillo,
Portillo era una persona practicante de la ferviente de la Iglesia Católica Apostólica Romana y interpuso una acción judicial para evitar ser formado en el uso de armas de fuego, desarrollada esa práctica para eliminar a un posible oponente que sea otro ser humano. Entonces Portillo interpone esta acción judicial, llega a la Corte y la Corte dice algo importante. Reconoce por primera vez la objeción de conciencia en nuestro país y dice, en la situación de confrontación de intereses, el caso de Portillo, tiene un interés de representación mayor en tiempos de paz porque no existe el riesgo de la integridad nacional. Con lo cual la Corte dice, deja abierta la puerta que si lo que estuviera en juego o en riesgo sería la integridad nacional por un riesgo cierto de confrontación bélica, no en tiempo de paz como cuando resuelve el caso Portillo, podía la Corte en esa confrontación de derechos o de intereses resolver desde otra forma. Pero en principio en Portillo la Corte permite que por razones religiosas, de conciencia o éticas estuviera habilitado a no cumplir con un mandato legal. El objetor de conciencia, hay que decirlo, no pide el cambio de la norma. ¿Bien? No pide cambiar la norma. Dice, yo, por mis convicciones religiosas, de mi marco de creencias, no debo estar obligado a cumplirla, pero no digo que el resto tenga que ser nulificado o que es inconstitucional. ¿Sí? Por eso el objetor de conciencia, Eduardo siempre dice, se diferencia del defensor de un proceso revolucionario. Quien piensa un proceso revolucionario lo que quiere es cambiar todo el sistema. El objetor de conciencia no quiere cambiar el sistema. Dice, a mí no se me aplique. Y el objetor de conciencia tampoco es un desobediente civil que milita la desobediencia a la ley para que la ley sea modificada. ¿Bien? Martin Luther King milita la desobediencia civil porque la ley de segregación racial debe ser derogada, porque es una ley injusta e inconstitucional. El objetor de conciencia no busca eso. Busca ser eximido o eximida de su responsabilidad individual de cumplir con ese mandato legal. Y esto vuelve a emerger con la ley de aborto no punible, ¿no? De aborto seguro, legal y gratuito. ¿Por qué vuelve a emerger? Porque, recuerden ustedes, el objetor de conciencia, ¿dónde aparece? En la figura de instruirte para quitar la vida a otra persona. Entonces, ¿dónde vuelve a aparecer? ¿Dónde vuelve a aparecer? Entre quienes consideran que un ser en formación es una vida como en las mismas condiciones que una persona. La ley ha dicho que no, la ciencia ha dicho que no, pero hay convicciones religiosas que dicen que sí. Entonces, ¿dónde está el objetor de conciencia? En la similitud de quitar una vida. Bueno, para quienes consideran, porque vida hay en una célula, hay vida. Lo que estamos hablando es si hay una persona. Para quienes consideran, por sus convicciones íntimas, religiosas, por su marco de creencias, que en una vida en formación hay una persona, para esas personas hay objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque asimilamos a cómo nació la objeción de conciencia, que era para no quitarle la vida a otra persona. Y hasta ahí. No hay objeción de conciencia como alguna vez se quiso argumentar cuando salió la ley de matrimonio igualitario. No, mi marco de creencia es que el matrimonio es para el hombre y la mujer, entonces caso un hombre y una mujer. No, eso es para lo religioso, el matrimonio del hombre y la mujer. No lo cases por la Iglesia Católica, si es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Ahora, para la ley civil es lo que dice la ley civil, el matrimonio. Si el matrimonio dice que la ley civil es para dos personas del mismo sexo, es para dos personas del mismo sexo. Y no hay objeción de conciencia porque la figura nace para algo tan grave como es quitar la vida de una persona, no para cualquier supuesto de la vida cotidiana. ¿Sí? Bueno, esa objeción de conciencia está en ese marco de la protección de la conciencia y de la protección religiosa.
¿Vamos bien acá? ¿Alguna duda más? Ustedes se interrumpan, ¿eh? Profe, una cosa. Sí. Esto que usted decía que, ahora no lo encuentro, pero esto de que a través de la palabra libertad, pues justo estuve hablando hoy de ese tema, Ajá. se terminan restringiendo garantías. Sí. Y bueno, en base a todo esto que explicó, por ejemplo, de la objeción de conciencia, es como que todas estas nuevas, ¿cómo decirlo? Corrientes, no sé cómo decirlo, es como que en un punto son ultra individualistas, Ujú. ¿no? Sí, pero yo puedo ser. El concepto del liberal en Norteamérica es un concepto de una persona que garantiza derechos. Lo que nos pasa ahora es que resurge una idea del concepto de la libertad para restringir derechos, lo cual es un contrasentido enorme. Porque bajo ese concepto de la libertad, digamos, se enarbolan banderas que son muy conservadoras en términos de avance de derechos humanos. ¿Sí? O se enarbolan Claro. banderas incluso que reivindican el terrorismo de Estado en la Argentina bajo el argumento de la libertad. Sí, yo hablaba con ¿Sí? unos adolescentes y había un chico que decía, no, Milei, bueno, no sé si nombrarlo, pero decía, él no es de derecha, decía, él es, bueno, libertario, o sea, él lo que quiere es la libertad, pero bueno, es increíble que no, que a través de esta palabra o vaciándola de contenido, justamente ellos están en contra de la ampliación de derechos, o sea, lo que buscan siempre es restringir, que creo, ¿no? Claro, yo digo, pongo en crisis esto porque en el concepto de libertad religiosa fue muy notorio, porque yo lo seguí periodísticamente, cómo se presentaba, y claro, vos le ponías, vos imaginate que yo construí una ley que le puse libertad religiosa y no le puse eh, garantización de los derechos institucionales de la Iglesia Católica. Si yo le hubiera puesto eso, el periodismo va a decir, che, es una ley para garantizarle el derecho, los privilegios, hubieran dicho, que tiene la Iglesia Católica en la Argentina, ¿no? Digo cualquier cosa, estoy inventando. Pero claro, vos le pusiste libertad religiosa, entonces cuando la presentás decís, no, se va a presentar un proyecto de ley para garantizar la libertad de la religión en la Argentina. Y el proyecto de ley, cuando vos lo desmenuzás, es lo contrario a la libertad. En términos de libertad, que vos, para tener libertad, tenés que tu Constitución te reconozca derechos y garantías que te defiendan en términos individuales, no que defiendan a sistemas burocráticos, conservadores, que tengan Ese anclajes. proyecto de ley se rechazó, o sea, ¿qué Claro, pasó? ese proyecto de ley estuvo muy cerca de ser tratado en la Cámara Alta, pero digamos, hubo ahí también alguna intromisión de Amnistía Internacional, hizo un dictamen negativo fuerte, digamos, hubo voces que rápidamente se alzaron y el proyecto luego perdió el estado parlamentario. Pero es un ejemplo interesante de una mirada donde, bajo el paraguas del término libertad, se produce, miren, generalmente quienes vienen a restringir derechos nunca van a decir yo vengo a restringir derechos. ¿Quién va a presentarse así? El golpe de Estado del 55 se llamó Revolución Libertadora. Fue el primer bombardeo sobre la población civil de la República Argentina, murieron 300 personas en la Plaza de Mayo. Fue la inauguración de la aviación de nuestro país, no fue en el 82, lamentablemente. Las primeras bombas que tiran nuestros aviones, los aviones de la República Argentina, son contra la población en la Plaza de Mayo, del 55. ¿Cómo se llamó el golpe de Estado? No se llamó golpe de Estado para asesinar a opositores, se llamó Revolución Libertadora. Entonces, la simbología de la palabra, la capacidad de nominar. Miren, hay un librito recontra sencillo y se los recontra garantizo que es Genealogía de la Moral de Alfred de Nietzsche. Eh, Nietzsche, en Genealogía de la Moral, analiza el nacimiento del lenguaje.
Y Nietzsche llega a estudiar las raíces idiomáticas desde el alemán, y entonces él encuentra cómo la palabra bueno, lo que es bueno, tenía una raíz idiomática atada a la nobleza. Y la palabra malo tenía una raíz idiomática atada a lo plebeyo. Entonces, todo lo que devenía de la nobleza era lo que se asimilaba a lo bueno, y todo lo que devenía de lo plebeyo, el pueblo, lo laburante, venía ligado de lo malo. Es recontra interesante lo que hace ahí Nietzsche, porque Nietzsche ahí dice, bueno, miren, acá el que tiene la capacidad de ponerle nombre a las cosas es el que tiene la capacidad de imponer lo que va a pasar de ahí en adelante. Entonces, si yo te digo que lo bueno es lo que hace una parte de la población, la élite de la población, todo lo que haga el resto de la población va a ser mirado críticamente. Si yo te digo que libertad es esto, y te nomino y te gano esa batalla cultural, ¿bien? Todo lo que va a ser el norte, el faro, va a ser esa libertad con ese concepto que yo te estoy planteando. Es interesante lo que plantea Nietzsche ahí, así que lo traemos a colación. Bueno, siguiendo con esto que decíamos recién, de la libertad de conciencia y de creencia, también es cierto que en nuestro país se produce un fallo muy interesante también, que es el caso Albarracín, que tiene que ver con los testigos de Jehová. ¿Sí? Ahí el programa dice el supuesto de los testigos de Jehová. ¿Por qué el supuesto de los testigos de Jehová? Porque la discusión, que hoy está zanjada con el caso Albarracín, pero ya hay que decir que antes del fallo de corte, la verdad que la jurisprudencia ya venía siendo muy recepticia de la situación del planteo. Los testigos de Jehová son una religión que, yo no quiero dar una clase acá de algo que no manejo, pero lo digo muy resumidamente, es una religión donde considera que el fluido corporal, que es la sangre, no puede ser manipulada por el ser humano por la sacralidad precisamente que la misma tiene. Esa no manipulación, históricamente, hizo que los testigos de Jehová, quienes practican esa religión, rechacen una transfusión sanguínea por la manipulación de la sangre. Lo digo en los términos de que lo hace una persona que no conoce por dentro la práctica religiosa, pero al sentido de comprender que lo que ha pasado en muchos casos es que los médicos procuraban intempestivamente, o sea, contrario a la manifestación de los familiares o del propio paciente, proceder a realizar transfusiones sanguíneas. ¿Bien? De forma compulsiva. Esa práctica se fue dejando cada vez más en desuso, diría, sobre fines de la década del 80 y comienzos de los 90, empieza a ponerse en crisis esa práctica de la transfusión sanguínea forzosa, y comienzan a generarse discusiones y procesos de discusión que incluso la ley de derechos del paciente, lo va a introducir. Y el caso que se produce de Albarracín es un caso donde el papá de una persona que estaba internada inconsciente por haber sufrido un accidente, interpone una acción judicial para que se realice una transfusión sanguínea porque los médicos del hospital donde estaba internado el hijo le recomendaban que se efectuara la transfusión sanguínea porque estaba en riesgo la vida, y desde el criterio médico, que puede ser cierto, no lo desconozco, la no transfusión sanguínea hacía peligrar o correr un riesgo mayor para la recuperación de la salud. Pero ¿qué pasaba con Albarracín hijo? Albarracín hijo se había casado con una mujer que profesaba la religión de Testigo de Jehová, y él de grande había abrazado, cosa que no hacía la familia, había abrazado la religión de Testigo de Jehová. Y había afirmado lo que la ley de derechos del paciente prevé, que se llaman directivas anticipadas. Es importante esto de la directiva anticipada porque la directiva anticipada de la ley de derecho del paciente dice que yo puedo expresar mi voluntad con anticipación a estar en un momento médico que me impida precisamente expresar mi voluntad, por mi estado de inconsciencia, por ejemplo. Entonces, ¿en qué se encuentra la situación?
Albarracín hijo había expresado su voluntad con una directiva anticipada, donde abrazando la religión testigo de Jehová, se negaba a recibir transfusiones sanguíneas, padre de Albarracín diciendo: nosotros no somos practicantes de la religión testigo de Jehová, hagan la transfusión forzosamente. El caso llega a la justicia, la Corte Suprema primero dice: la directiva anticipada es un instrumento legal que nos da cuenta de la voluntad del paciente, punto 1, que es importante esto que digo, porque sirve para muchas otras formas de expresar la directiva anticipada. La Corte le da un valor de expresión de la voluntad en términos constitucionales. Una directiva anticipada nos marca el norte de lo que quiere el paciente, va a decir la Corte. Primer punto. Entonces, resuelto eso, va a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esa voluntad que pone en riesgo su vida? ¿Bien? Y ahí la Corte va a decir que el artículo 19 de la Constitución, ¿se acuerdan el artículo 19 que habla del derecho de intimidad? ¿Eh? Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral, ni perjudiquen a terceros, están solo reservadas a Dios, ¿no? Y exenta de autoridad a los magistrados. Entonces la Corte va a decir, el artículo 19, dice Leo, establece que garantiza a los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus propios actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida, y de cuanto les es propio. Es decir, el artículo 19 garantiza un derecho de intimidad tal que hace que las personas puedan disponer de su propio cuerpo. Y en ese punto va a decir la Corte que la libertad de una persona adulta de tomar las decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente puede ser válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego, y que las restricciones al derecho individual sean la única forma de tutelar dicho interés, circunstancia que no aparece configurada en el presente caso. Es decir, no hay motivo por el cual nosotros debamos considerar que existe una restricción a esa voluntad expresada por Albarracín, hijo en este caso. ¿Sí? Y la Corte termina diciendo, mientras una persona no ofenda al orden, a la moral pública o a los derechos ajenos, sus comportamientos, incluso públicos, pertenecen a su privacidad. Y hay que respetarlos, aunque a lo mejor resulten molestos para terceros o desentonen con el obrar colectivo. Es decir, que ahí la Corte lo que va a garantizar va a ser el derecho del paciente a disponer sobre su propio cuerpo en una decisión que afecta a sus convicciones religiosas. ¿Bien? Y por lo cual la Corte va a rechazar la petición judicial que hace el padre de Albarracín pretendiendo sea una transfusión sanguínea obligada. ¿Bien? Bien. Esto con respecto a libertad de culto. ¿Sí? Tratemos de introducir un poquito el punto que hace a referencia a la libertad de pensamiento y de expresión. Libertad de pensamiento y de expresión, que ustedes comprenderán que hablar de libertad de pensamiento es algo que escapa a la posibilidad de normativa jurídica alguna, porque ¿cómo haces? ¿No? Digamos, yo ahora lo estoy mirando, qué sé yo, lo que están pensando, no tengo forma alguna de poder restringir, regular, reglamentar la libertad de pensamiento, salvo Orwell, que lo pensó en la novela 1984, una obra maravillosa, que construyó la máquina del pensamiento, una parodia importante para alertar sobre el avance de la tecnología y la posibilidad del totalitarismo o de restricciones morales y de pensamiento de los estados, salvo esa fantasía de la ciencia ficción. La libertad de pensamiento no puede ser ni garantizada ni restringida porque en definitiva no puede ser, no hay forma asequible de ser controlada. Pero sí, cuando esa libertad de pensamiento se externaliza. Esa externalización, ¿a través de qué puede ser hecho?
de esa libertad de expresión, ¿no? Es la externalización de ese pensamiento. Es el acto volitivo externo que se expresa de diversas formas. Porque algo que hay que decir de la libertad de expresión es que tiene una enorme gama de posibilidades de ser llevada adelante. ¿Qué dijo nuestra Constitución en el artículo 14? Bueno, fue limitado al condicionante histórico, ¿no? Hay que ser generosos en esta forma de interpretación. Publicar sus ideas sin censura previa, decía el artículo 14. Claro, 1853 era difícil interpretar otra forma de expresar la libertad de expresión que no sea la prensa, que era lo que tampoco se había inventado hace 500 años antes, digamos, se había inventado hace 200 años antes de la Constitución, la prensa. Entonces, la posibilidad de la libertad de expresión se visualizaba por la prensa. Pero, como nosotros sabemos que la interpretación constitucional es una interpretación no solamente literal, sino que tiene que ver en cuanto a la historia, la interpretación histórica, y en cuanto a la voluntad del constituyente, estamos hablando que esa libertad de expresión excede a la prensa. ¿Bien? Y es una libertad de expresión que puede ser realizada por otros medios también. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión y hablamos del artículo 14, interpretamos prensa, lo ha hecho la Corte ya, como cualquier forma que proteja la libertad de expresión, televisión, radio, artística. ¿Sí? Digo porque nosotros el caso Servini de Cubría, por ejemplo, que es un caso muy conocido de la década del 90, el juez Fay, que fue el juez que entró en el 83 y renunció el 11 de diciembre del 2015, cuando interpretó el caso Servini de Cubría, dijo, no, prensa es la prensa escrita, dijo Fay, porque es lo que protegió el constituyente. Bueno, por suerte todo el resto de los jueces, en ese momento eran 9, interpretaron una mirada amplia del concepto de prensa, precisamente porque la Constitución se había escrito en 1800. Ahora, esa idea de publicar sin censura previa, el artículo 13 de la Convención Americana la amplifica. Otra vez la amplifica, como el 12 amplificaba la libertad de culto, también la amplifica la libertad de expresión en el artículo 13, porque habla de el derecho de buscar, recibir, difundir ideas de toda índole, ¿no? Amplifica, buscar, recibir, difundir. También lo hace con respecto a que no va a haber censura previa, pero clara, y esto es importante, porque lo vamos a ver más adelante, que esa no censura previa no implica las responsabilidades ulteriores de mis actos. Es decir, ojo, no te puedo censurar previamente, ahora hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Veremos que de una forma muy limitada, muy acotada, pero la responsabilidad ulterior de lo dicho sí existe, porque si no es un vale todo, ¿no? No hay censura previa y puedo decir lo que quiera, hay en gran medida un poco de eso, sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, hay responsabilidades ulteriores, ¿sí? Dice el artículo 13. Y también el artículo 13 va a decir que esa responsabilidad, esa libertad de expresión no puede ser restringida por vías o medios indirectos. Entonces, no puede ser suprimida por la censura previa, que sería la supresión de la libertad de expresión, pero tampoco puede ser restringida por otras vías indirectas. ¿Sí? ¿Y qué considera como a modo de ejemplo enunciativo la Convención Americana en su artículo 13, que obviamente después tienen que ver, ¿no? Bueno, tales como el abuso de controles oficiales, sobre el papel periódico. Nuestro país tiene una ley de papel prensa, que tuvo mucho debate social y parlamentario,
¿Por qué la celulosa de papel? Una discusión. Porque es el instrumento necesario para que salgan los diarios. Si yo la celulosa de papel le pongo un precio, los diarios tienen que salir con menos hojas. Si restrinjo su venta, solamente la pueden comprar los diarios amigos míos. Si le pongo un precio de valor accesible, todos los diarios pueden acceder, no importa cuánto dinero tengas, a publicar diarios. Bueno, no es menor. O la restricción de la importación de aparatos tecnológicos para los medios de comunicación. O cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación, dice la Convención Americana. ¿Cuál podría ser otro medio encaminado para impedir la comunicación? Bueno, miren qué interesante que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha considerado que el monopolio informativo es un medio indirecto para impedir la libre circulación de ideas y de información. Es más, el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas han hecho declaraciones en conjunto advirtiendo la peligrosidad de la concentración comunicacional en la modernidad y de cómo esto pone en riesgo la calidad democrática. En nuestro país, ustedes saben que existió una ley que todavía existe, pero menguada fuertemente, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se la llamó la Ley de Medios, que tuvo un fallo muy importante, de libertad de expresión de la Corte Suprema de Justicia, que es el caso Clarín, donde la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Y qué dijo la Corte en términos de libertad de expresión, que es muy importante para lo que nosotros estamos viendo hoy? La Corte dijo que la libertad de expresión tiene una faz individual, es decir, esto que decíamos, nosotros, cada uno de nosotros, buscar información, recibir, dar información, una faceta individual, pero dice la Corte, pero existe una faceta colectiva del acceso a la información, que tiene que ver con la construcción de contenidos, que tiene que ver con la posibilidad masiva de dar a difundir, que tiene que ver, dijo la Corte, con la diversidad de opiniones. Y para que esa faceta colectiva se garantice, se necesita la intromisión del Estado para garantizarla, no para cohibirla, para restringirla, para impedirla, sino para generar la movilidad necesaria para que ese derecho colectivo se respete y se garantice. Es como que la faceta individual requiere que el Estado no prohíba la circulación de ideas, la circulación de información. La faceta colectiva del derecho a la libertad de expresión requiere que el Estado garantice que nadie se apropie de esa libertad de información. Lo dice la Corte en el fallo Clarín, un fallo muy importante, que es un fallo de Corte del 2013, donde desarrolla profusamente el concepto de libertad de expresión, la Corte, ¿sí? Para rechazar el pedido de inconstitucionalidad que había hecho el Grupo Clarín sobre la Ley de Medios. Después, igualmente, fue derogado por un decreto de necesidad de urgencia, las partes más importantes de la ley, con lo cual, pese a que la Corte lo declaró constitucional, diciembre del 2015 fue el primer decreto de necesidad de urgencia del Profe, gobierno una de Mauricio pregunta, Macri. Sí, porque justo esa partecita no llegué a copiarla. Cuando dice que tiene estas dos fases en la libertad de expresión. sí. Ok. Individual y colectiva. Dos dimensiones, ¿no? Una dimensión individual y una dimensión colectiva. La dimensión individual, el Estado mira, no introduce, no oculta, no modifica, no impide, no restringe. En la dimensión colectiva, el Estado genera la amplitud necesaria para que se abra la cosa y no se monopolice. Esto, creo que lo vimos ayer, puede ser que esta cuestión de derechos, como derecho civil, digamos, y como si no derecho económico social, ¿tiene que ver con eso? No, porque en realidad tiene que ver con un derecho civil clásico, pero que en su ejercicio tiene un ámbito que se ejercita en el ámbito individual de cada ser humano y tiene un ámbito que se ejercita y se protege y se garantiza en el ámbito colectivo de la comunidad.
Entonces la Corte Claro, dice, algo de eso habíamos visto, por eso. Como claro, que, para los derechos económicos, sociales y culturales, vos encontrás, pero no es un derecho económico, social y cultural. Eso es lo que te quiero decir. sí, entiendo. ¿Bien? Es un derecho civil clásico, pero que se ejercita en dos ámbitos distintos. Y la Corte lo dice en sintonía con el sistema de Naciones Unidas. Acá, lamentablemente, eso pareciera ser que es mala palabra, pero Naciones Unidas ha dictado normativas específicas advirtiendo sobre la concentración de la información en pocos medios. La Corte Suprema, a tal punto, llegó a decir que la libertad de expresión, en su sentido colectivo, es una precondición del sistema democrático. A tal punto dijo, es difícil que haya democracia si vos no garantizás una libertad de expresión que se ejerza en su faceta colectiva. Y en ese punto también decirles que esa libertad de expresión, yo decía, puede ser por medios, ya sabemos que no es solamente prensa, que es televisión, ya sabemos que es radio, ya sabemos que es de forma artística. A partir de un caso norteamericano se ha elaborado el concepto de libertad de expresión simbólica, es decir, ¿cuál es? El caso era Johnson versus Texas. Johnson hace una protesta contra la guerra en Medio Oriente y como forma de protesta, no tiene mejor idea Johnson, justo encima en Texas, y de hecho en Nueva York capaz que le iba un poquito mejor, de prender fuego en forma de protesta una bandera norteamericana. Bueno, le tardaron unos minutos Johnson terminar preso. Y el Estado de Texas inicia un proceso por una ley que tiene el Estado que es sacralizar, digamos, vulnerar símbolos patrios. El caso llega a la Corte Federal, porque la Corte de Texas, por supuesto, condena a Johnson. El caso llega a la Corte Federal, y la Corte Federal lo que defiende y lo que le garantiza a Johnson es que Johnson no quería en sí mismo dañar un símbolo patrio, sino lo que él quería era simbólicamente expresar el daño que se le hacía a la nación por las intromisiones en estados extranjeros de las fuerzas norteamericanas. Entonces la Corte dijo, hay un mecanismo de expresión simbólica que no se expresa como nosotros podemos expresar a través de Internet, a través de la televisión, a través de una carta, sino que a través de símbolos querer expresar negativamente algo o a favor de algo. Es el caso parecido a lo que hizo Johnson, va a decir la Corte norteamericana. Entonces existe ahí una idea de expresión simbólica. Y otra forma de expresión, que no es vista como tal, es la protesta social. ¿No? Entonces, ahí tenemos un tema. Porque otra vez esta idea de quienes enarbolan algunas banderas de la libertad, ¿no? La libertad, pero el que protesta socialmente, palo, gas lacrimógeno y a la bolsa. Entonces, vean ustedes este concepto de aferrarnos fuertemente a la prohibición de censura, bandera que obviamente abrazo desde ya, pero cuando la expresión, porque yo no tengo forma de llegar a ese medio de comunicación, no soy editorialista, no soy un periodista renombrado que cobro miles de pesos, ni soy el dueño del medio de comunicación. Entonces la forma que tengo de expresarme no es por ahí. Cuando me expreso a través de la única forma rudimentaria, ¿no?, que tengo de expresarme, que es la protesta, ahí sí hay censura previa. Ahí sí hay que evitar que se ocurra, ahí sí hay que rechazar, ahí sí hay que disolver, ahí sí hay que tirar gas, ahí sí hay que tirar palo, ¿no? Entonces, como una libertad de expresión selectiva. Cuando es de la forma liberal clásica, que es a través de los medios de comunicación, que por supuesto tienen sus propietarios, como todo tiene sus propietarios, un laboratorio, un club de fútbol, todo tiene su propio, no un club de fútbol, dije mal, un club deportivo, lo que fuere, tiene su propietario. Bueno, cuando es por ahí, sin censura previa. Cuando es por la protesta social, porque no tienen todos los demás mecanismos,
una cuestión de mirada de represión. Y la verdad que también Naciones Unidas ha dicho muchísimo con respecto a esto. Naciones Unidas tiene una relatoría especial de libertad de expresión, una relatoría especial de ejecuciones sumariales, una relatoría especial de manifestaciones pacíficas, y en todas ellas, Naciones Unidas se ha expresado con preocupación a impedir canalizar el descontento social a través de la protesta. Y ha advertido de la preocupación que implica no permitir desahogar, expresar una disconformidad con lo que fuere a través de la protesta social. Y entonces Naciones Unidas desarrolla el concepto de manifestación pacífica. ¿Y a qué se refiere Naciones Unidas con manifestación pacífica? Se refiere a que la manifestación no tenga como objetivo generar violencia. No dice que no pueda haber un hecho de violencia dentro de la manifestación. Eso es otra cosa. Que la manifestación no sea convocada para generar violencia. Entonces, toda manifestación que no tiene por objeto en sí mismo ir a generar violencia, más allá de lo que pueda ocurrir en el transcurrir de la manifestación, es una manifestación pacífica y tiene protección por el sistema de Naciones Unidas para ser ejercido. El sistema interamericano también se ha referido al respecto. El sistema interamericano se ha referido respecto, la Comisión Interamericana ha emitido informes con respecto a esto y ha dicho el Estado tiene que garantizar que eso ocurra. El Estado no puede disolver una manifestación porque está en contra de lo que dicen sus manifestantes. El Estado, a su vez, tiene que garantizar que la manifestación se lleve adelante. Y acá entra otra discusión. Los manifestantes, y esto es una discusión importante, no deben pedir autorización para manifestar. En todo caso, tienen que avisar y acordar que van a manifestar. Pero si el manifestante tiene que pedir autorización para manifestar, cuando vos pedís autorización es porque le reconoces al otro que te diga que no. ¿Y cuál sería el concepto de manifestarse contra el Estado si el Estado te dice que no te puede manifestar porque le pediste autorización? Esto que yo estoy diciendo, el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema internacional de derechos humanos lo tiene escrito, lo tiene fundamentado y lo tiene redactado. Bien, el concepto del derecho a la protesta como una forma de expresión. ¿Sí? Y yo le agrego, hay mucho libertario que garantiza el derecho a los medios de comunicación de tener una línea editorial para manifestarse, pero cuando el pobre, que no tiene ningún recurso para manifestarse, solo que hacerlo en la vía pública, que por otro lado es el lugar propicio para expresarte, que es la vía pública, ¿dónde te vas a manifestar? Dentro de tu casa. Cuando ese pobre no tiene ninguno de esos recursos, se manifiesta, hay una negatividad de esa libertad de expresión que sí garantizan para otros medios. ¿Sí? Bueno, vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Porque si así abro otra ventana más, nos vamos a pasar mucho. Y la idea del viernes que viene es, por supuesto, terminar con libertad de expresión y ver si avanzamos un poquito más con derecho de asociación, petición y reunión. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. ¿Alguna duda ahí? No, muy claro. ¿Estamos bien? Bueno, que la disfruten. Tengo el Buen fin de semana. 5%, se me está por apagar el Zoom. Bueno, tranca. Sí, justo. Tuvo un Listo, timing. perfecto. Muy Buen buena fin clase, de. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Chao.